Gracias por estar aquí. Y bueno, lo que quería platicar hoy es, que hemos visto la importancia de como soltar lo que nos molesta, este, lo que, lo que no nos gusta y todo este tema, porque normalmente cuando algo no nos parece o tenemos una emoción que no es de armonía, el universo te manda algo afuera para que como que te deshagas de esa vibración adentro de ti. Entonces, lo que hay que entender es como si la energía, el universo, cómo opera la vibración. O sea, vamos a verlo más desde el punto de vista de la vibración y un poquito menos desde el punto de vista del ego, porque el ego pues, te está creando un drama, ¿no? Entonces, creo que un poquito no nos damos cuenta que la solución siempre va a ser la vibración, pero cuando lo estás viviendo desde el ego es completamente diferente. Pues quiero que se imaginen la película de The Matrix y en la Matrix hay unos y ceros, ¿no? Y estamos viendo cómo bajan los unos y ceros y en la película te ponen como Neo está peleando contra todos y hay una guerra y es muy real el drama humano en el sentido de cómo el drama humano está, está aconteciendo en toda una historia que le encanta al ego, ¿sí? Entonces el ego le encanta los malos, le encanta el bien, el mal, le encanta el drama, porque no puede sobrevivir sin negatividad, ¿no? Entonces está duro y dale en nuestra cabeza diciéndote, ay, estuvo muy mal lo que te pasó, o está muy mal lo que te está pasando, y crea un drama, ¿no? O sea, es todo un drama, ¿no? Entonces, normalmente hacemos la vida o sea, hay dos maneras de hacer la vida, desde drama, trauma, o desde la vibración, ¿no? Y entonces, si nos vamos a la raíz de las cosas, habíamos discutido en la semana pasada a través de milenia de que hubo la caída del hombre donde se derramó la primera gota de sangre en un animal cuando se lo comió Noé. No habla de la primera parte, ¿no? Aquí habla de la segunda parte, ¿no? Entonces, desde ahí eh, inicia el drama, porque no es un castigo, pero el creador dijo, ¿quieres experimentar por ahí tu realidad? Entonces, pues experimenta tu realidad desde el cazador, o sea, siendo el cazador, ¿no? Entonces, el cazador sin su rifle no es nadie, ¿no? O sea, llega un momento que el cazador, pues, la otra vez estaba viendo de un tigre que se comió a un británico en un safari, ¿no? Y dices, pues, acaba pasando, o sea, siempre va a acabar pasando de que no te puedes salir con la tuya, de que puedes pensar que tú puedes ser exitoso y pisar a todos y que nunca va a haber ninguna repercusión, ¿no? Y entonces el ego pues, le encanta lo que sería cuando el drama del cazador, que el tigre se come al cazador, ¿no? Y o sea, al ego le encanta todos los dramas, o sea, le encanta desde el punto de vista de la víctima y le encanta desde el punto de vista del cazador. Por eso Hollywood siempre hace como todas las historias basadas en dramas de cazador y cazado y presa, ¿no? Y entonces cuando tú eres la presa, pues no nos gusta y no nos damos cuenta que es el karma que traemos como humanidad, ¿no? O sea, si nos vamos al karma principal o lo que le llamaría la religión católica el pecado original,
pues yo no entendía, ¿no? Cómo a los 8 años, yo en mi clase de catecismo, pues traía el pecado original así terrible, ¿no? Yo decía, pues qué mala persona soy o cómo, ¿no? Y no está bien explicado, está fuera de contexto, no lo entendemos, ¿sí? Y entonces aquí simple y sencillamente es decir, decido otra manera de vivir, ¿no? ¿Sí? Pero como todo, para que llegue la nueva manera de vivir, tú tienes que soltar ciertas cosas para hacer espacio para que entren estas cosas. Entonces, una, pues tendría que soltar que soy una víctima, ¿no? ¿Por qué? Porque yo necesito la energía contraria, ¿no? O sea, yo necesito soltar, soy una víctima, o las otras personas son malas personas, o, o está mal lo que me pasó, para que pueda llegar lo contrario y, y que tenga algo diferente dentro de mí. Entonces, también a lo mejor pues en esto pues a ti te gusta ser el cazador, ¿no? Sería raro que en el grupo hubiera alguien que se fuera el cazador, porque el cazador pues no necesita, o sea, él siente que está bien y entonces en su manera de pensar pues él no puede estar mal. Son estas personas que luego les da conciencia selectiva, ¿no? Y se les olvida todo lo que hacen, pero en su mente piensan que ellos son los buenos. El ego siempre es así. O sea, para el ego tú siempre eres el bueno y hay una guerra y hay contrincantes. Y entonces el sistema nervioso está completamente prendido para eso, ¿no? De hecho, ese es lo que le llaman el sistema nervioso de la 3D y lo que sería el sistema nervioso de la 4D, pues es un sistema nervioso que está diseñado para recibir mucho más luz y para controlar las vibraciones de una manera distinta. En algunos talleres hemos comentado que tú no puedes manifestar hasta que aprendas a estar en amor o manejar muy bien tu chakra del corazón, porque no puedes tener este poder de crear la vida a través de destruirle la vida a los demás, ¿no? Pero eso sí se hacen como cazador en el ámbito físico, ¿ok? Entonces ya pusimos todos los escenarios. O sea, al ego le gusta el drama y hay una vibración que está haciendo que esté en la casa o en la presa, ¿sí? Para tú cambiar esa vibración y hacer una vibración donde borras todo esto, necesito renunciar a esta manera de operar. O sea, necesito renunciar a ser el cazador y a ser la presa, ¿sí? Y entonces yo tengo que revisar qué vibración está creando esto. Y una vez que yo detecte qué vibración está haciendo esto, te vas a dar cuenta que te volviste adicto a una vibración que causa desarmonía, ¿sí? Es una manera de operar que está causando desarmonía en tu vida. Yo siempre, o sea, créanme, de verdad, o sea, ahorita acabo de como que brincar la barda de algo que me afectó toda la vida, afectó a las personas que quería, afectó amistades, afectó personas inocentes, todo, por, porque, perdón, cuando peleas, siempre va a haber víctimas inocentes en el proceso. Entonces, el principal protagonista de la pelea, pues, es el ego, ¿no? Y el ego, pues, tiene soberbia. Y entonces el soberbio siempre, pues, deja a personas malheridas en su camino. Y, y él, pues, es alimentado del resentimiento. Y el resentimiento es la sensación que debería de hacer de otra manera. Pero entonces tú tienes un narrador adentro de ti que siempre te está diciendo cómo debería de ser, quiénes son los malos, o sea, te vienen narrando todo tu drama, ¿no?
Y lo que necesitamos entender es que desde ahí no podemos cambiar la historia, ¿sí? O sea, necesitas renunciar a algo y muchas veces este algo tiene que ver con algo físico, ¿no? Entonces ahí es donde nos cuesta trabajo porque el ego hace apegos. Entonces vamos a ver las características de lo que está pasando. O sea, el ego, pues siempre como que me da mucha lástima, pobrecito, y siempre le digo, híjole, o sea, me vas a hacer llorar porque, pues, o sea, todo te sale mal, no puedes, todo el mundo te ataca y pues está terrible. Y a lo mejor no tienes que ser tan agresivo con tu ego, o sea, a lo mejor lo vemos con compasión, pero tienes que entender que tú no eres el actor en eso. O sea, si tú no logras soltar tu rol protagonista en la actuación, nunca va a cambiar nada. Entonces aquí hay una ley bien importante, ¿sí? Si tú estás enojado en tu drama, tú estás haciendo el drama de la otra persona, ¿sí? O sea, tú estás haciendo la presa y por eso estoy enojado, ¿no? O sea, si yo siento que algo me está atacando, tú estás siendo la presa en esa historia. Si yo estoy triste, frustrado, desesperado, ¿sí? Estoy siendo triste porque estoy siendo una presa, porque en vez de recibir, o sea, yo necesito amor y me están dando lo contrario, ¿no? ¿Sí? Casi siempre yo te podría decir que todo se traduce en una falta de amor, porque tan sabio Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todas estas circunstancias las podemos cambiar, superar o desaparecer cuando tú traes el amor a la ecuación. Y entonces, casi siempre, o la mayor de las veces, para todos los que son aquí como pues, serían la verdadera víctima, no los que se hacen la víctima, eh, cuando te proyectan estas energías de baja vibración, o sea, el cazador es cazador en la vida real y en la vibración. Nos regresamos otra vez a lo de The Matrix, ¿sí? Entonces, en el Matrix hay una vibración que solo lo ve una persona muy entrenada y la persona que vive ya en el drama lo ve como una pelea, ¿sí? Y entonces, si yo cambio el código, cambia lo que está pasando afuera, ¿no? Entonces, en el Matrix, pues le metían la programación para defenderse mejor y en el drama pues, se defiende mejor. Y entonces, siempre hay que ver como la vida física como si fuera un juego, por eso, ¿sí? Porque entonces, yo diría, todo lo puedes cambiar si dejas de ver la vida como un drama y lo empiezas a ver como un juego. Y entonces, si la vida fuera un juego, es mucho más interesante cómo voy a cambiar esta realidad que está pasando, ¿no? ¿Sí? Y entonces, si fuera un juego, es un juego donde el amor siempre gana. O sea, yo te diría, el juego es que el amor siempre gana y lo que no nos estamos dando cuenta es que cuando hay una persona que me agrede, lo que más me agrede es en el espacio metafísico o en el espacio espiritual. O sea, si tú me pegas ahorita, vamos a suponer que hay una guerra, ¿no? Y me pegas, eh, yo no me acuerdo, por ejemplo, hace 2 años me rompí el pie y me dolió mucho, mucho, pero no saben cómo, ¿eh? Así horrible. Y ahorita nada más me acuerdo, pues cuando hace frío, ¿no?
pero pues no me acuerdo, ¿no? Pero si tú te fijas, un dolor emocional, lo puedes cargar años, 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 ¿sí? Entonces estás tratando de pelear en el plano equivocado, ¿sí? O sea, yo estoy tratando de pegarle de regreso al que me hirió en el plano espiritual. Ajá, hasta aquí vamos bien. ¿Cómo me hiere el plano espiritual? Con emociones. La emociones quedamos que era la vibración, ¿no? Por eso se llama emotion. Entonces es energy in motion, emoción, vibración. Y entonces no sabes pelear, o sea, si te están dando en la torre, si te hacen menos, si te sientes menos, si sientes que no puedes, si, si te sientes este, hecho a un lado, que no eres nadie, te pisan y todo el mundo se burla de ti pues, y a ti te dolió y te afecta en la capacidad que tienes de tener amor, de tener dinero y de tener tal, es porque te acaban de dar una guamisa vibracional, ¿sí? Y tu ego, pues ve las personas y pues lo único que pues, se te ocurre pues es decir, te voy a pegar, maldita, o maldita, o lo que fuera, ¿no? ¿Sí? Y tú, Daniel San, estás peleando mal, ¿no? Entonces, como diría el monje Kung Fu Master, dice, tú tienes que entrar, ¿sí? Entrar en la batalla, sin energía, sin emociones, ¿sí? En neutralidad. Ajá. Pero vamos un paso más allá, ¿no? Nos avientan el trancazo vibracional y o tú lo recibiste, o dos, o yo lo recibo y peleo en contra de eso y entonces lo traigo pegado y de todas maneras hace que mi realidad vaya mal. Y aquí la enseñanza un poco es cuando me mandan, o sea, si fuéramos maestros meditadores y todo, cuando me mandan la agresión, yo tengo que observar la agresión, o sea, no juzgarla, no etiquetarla, no condenarla, observarla y cuando la observas, o sea, vas, vas a quitarle la energía calificada. Entonces, si hablamos de energías, si te sientes mal, si te sientes agredido, si te sientes peleado, es porque te enviaron energía calificada en el ataque y, y tú puedes esta energía transformarla en energía descalificada y cambiarla en amor, ¿no? El amor sería la energía descalificada, o sea, que no trae una intención. Es calificada porque el atacante usó luz y imagínate como la batalla en Lord of the Rings, y está el mago bueno contra el malo y se están aventando con la varita mágica. Y empiezas así, ¡ay, ay! Y una energía contra todo. Bueno, eso no existe. Porque una vez que tú cambias la polaridad de la vibración opuesta que es descalificada, o sea, la energía, pues, no me gusta decir negativa o positiva, pero la energía positiva, la prana y el prana, siempre, siempre, siempre van a neutralizar la otra vibración, ¿sí? Entonces tú tienes la capacidad de, adentro de ti, de tu corazón, de tu actitud, de tu manera de moverte, sacar una energía que instantáneamente, ¡pum!, mata esa energía. Pero como el ego se engancha, lo que hace el ego es, con esa misma vibración, querer atacar de regreso.
Lo que quiero que entiendas que lo que te está haciendo daño no son las personas, no son las situaciones, no es la falta de dinero, no es absolutamente nada más que un estado vibracional donde tú no has podido neutralizar esa vibración, que es desarmónica y que te está haciendo daño. Entonces, vamos a pensar en términos de sentirnos chiquitos, en términos de no tener dinero, en términos de escasez, en términos de sentir pues, que la vida nos dio una mala barajeada, en términos de sentirme agredido por los demás, en términos de sentirme no valorado. Pensamos así. ¿Y qué emociones sientes en tu cuerpo? Y te vas a dar cuenta que la incapacidad de observar la emoción el tiempo suficiente para que se disipe es la que te está haciendo daño. O sea, sentir la emoción y pum, luego, luego atacar de regreso. ¿Sí? Luego, luego atacar de regreso y no poder observarnos de, mira, está Edgar, está sintiendo esto, está viviendo esto y entonces una persona que tiene, o sea, no nada más el IQ le cambia y le sube el IQ, la capacidad de resolver, la capacidad de hacer todo diferente en su vida, cuando puede como que agarrar una lista y decir, a ver, está pasando esto en mi vida, estas son las emociones que estoy sintiendo, mi ego me dice que pues, son malas personas, que pobre de mí, que, o sea, siempre le digo, no, manches, o sea, está tragiquísimo tu drama, ¿no? ¿Y, y qué, qué te lleva a eso? O sea, si lo observas, todo eso te lleva a que siga pasando, a que no lo cambies. Y si yo te dijera que dentro de todo este espectro de cosas, tú puedes solo cambiar una polaridad en una vibración y entonces toda tu vida cambia, cambiaría por completo, pero lo primero que tengo que renunciar es a ser una víctima y victimario y volverme como pues, el transformador de mi existencia, de mi realidad, y te vas a dar cuenta que instantáneamente empieza a mejorar. Pero si lo llevas haciendo mucho tiempo, vas a como tropezarte y como querer regresar a, a resolverlo desde el ego, ¿no? Desde el actor, desde el protagonista. Y entonces en todas las prácticas espirituales se habla que tu intención es la que puede hacer milagros en tu vida, ¿no? Y la intención cuando es pura va a ser que nada te pueda hacer daño. Pero entonces debe de haber un área de tu vida que no es pura, ¿no? Y casi siempre yo te puedo decir, a ver, si me mandan la vibración, yo la rechazo, casi todos los que están aquí en el grupo, muchos no somos de pum, ¿no? De full contact, así de agredir y todo, ¿no? Y de nada nos sirve porque no nos salvaría, ¿no? O sea, a lo mejor lo pensamos como, o sea, la otra estaba viendo en la psicología que decía que era mejor, o sea, que un enojo pues, está ahí para defenderte. Sí, ¿no? En primera instancia te puedes defender, pero hay una verdad espiritual detrás de todas estas cosas. Y yo te diría pues, que no es real lo que estás viviendo, sino que es un producto de las emociones que no estás pudiendo manejar adentro de ti, ¿no? Y entonces, si de veras quieres un cambio en tu vida, te tienes que ir un poco más allá. O sea, es importante, yo siempre he dicho, a ver, si me atacan es importante, en primer paso, no dejarme y poner un límite, porque neutralizas un poquito. Pero ya una vez que te hayas echado para atrás, una vez que ya, o sea, pudiste hacer un desglose de este es el drama, o sea, el ejercicio es escribe tu drama, escribe tus emociones que estás sintiendo,
escribe qué te dice el ego, ¿sí? Y entonces, o sea, te ves en tercera persona y ya puedes observar todo el escenario, ¿sí? Y entender, a ver, yo tengo un proyector con el que estoy viendo la vida, ¿no? Vamos a suponer que es una realidad virtual y me puse los lentes de la presa, ¿sí? Y entonces si me quito los lentes de esta presa, ajá, y me pongo otros lentes, ¿no? Pero pues primero me los tengo que quitar. Entonces, ¿cuántas cosas en tu vida no estás tolerando? En donde normalmente la presa lo que quiere hacer es quedar bien con el agresor para que ya lo trate bien. Y no va a pasar, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? Una, por el miedo a responder. Casi siempre del otro lado hay un narcisista, ¿eh? O sea, hay una teoría narcisista, hay una religión narcisista, una institución narcisista, una situación económica narcisista, una situación de dinero donde hay un narcisista ahí, donde tú no te lo mereces y yo sí. Casi siempre, este, por falta de otra palabra, quedamos que pues esta oscuridad le vamos a llamar narcisista para que no suene feo. Y entonces, pues uno diría, entonces los cristianos tienen razón, es una pelea entre el mal y el bien. No, porque el bien, o sea, eso no puede existir. La luz la prendes y ilumina todos los cuartos oscuros, todos. No puede existir la oscuridad si tú no lo permites. ¿Ok? Entonces seguimos. Entonces, adentro de mí hay una actitud que yo puedo cambiar, ¿sí? Cambiando mi actitud, donde yo puedo neutralizar esa energía una vez que yo ya veo todos estos factores, ¿sí? Y entonces, la meditación que a mí me enseñaron es, si yo estoy enojado, observo la meditación y medito en la meditación hasta que cambie, y es algo complicado, ¿no? ¿Sí? Y entonces, lo que nos enseña Jesús es, pon la otra mejilla, ¿no? Tú, pues, ¿por qué, no? Y perdona, ¿no? Y perdona, y arrepiéntete, y agradece, o sea, pues decía cosas muy raras y todos decían, no, o sea, me van a super pegar, ¿no? Sí. Y entonces, a ver, si yo pongo la otra mejilla, entonces es una actitud que nada me puede hacer daño, ¿no? Sí. Que la persona que me está agrediendo no me puede hacer daño. O sea, es como pararme ahí y decir, o sea, ¿cómo te diré? Si yo peleo, me roban la energía el narcisista. Si yo me pongo triste, me roba la energía el narcisista. ¿Sí? No nos dijo cómo poníamos la otra mejilla. O sea, a lo mejor como maestro Kung Fu, pues hay un ejercicio donde se empiezan a pegar y él se queda parado, ¿no? Se queda parado y después de un rato ya no siente nada y domina su victimez psicológica y se queda ahí hasta que llega un momento donde todas las personas que hicieron ese ejercicio dicen, híjole, yo nunca pensé que era tan fuerte, ¿no? Entonces al principio te molesta, luego a lo mejor te rompe, ¿no? Y llega un momento que una vez que pasa eso se muere el ego y tú tienes resiliencia psicológica. Ese es el camino largo, ¿no? Y en el camino corto es, me avientan el ataque vibracional, yo lo puedo o rechazar o lo puedo observar, ¿sí? Que es como yo mandar una energía que lo neutraliza, ¿sí? O lo puedo aceptar. Entonces aquí vamos a trabajar dos escenarios. Los dos escenarios que no debías de hacer y vamos a ver el tercero, que es el observar. Yo voy a trabajar cuando estoy enojado,
no estoy superando el ataque vibracional, ¿sí? Cuando lo acepto, el ataque vibracional entra en mí y está dentro de mí. Entonces, en los dos lo vamos a ver desde el punto de vista de cómo lo sentimos. Ok, entonces, en el escenario donde lo acepto, yo me odio a mí, ¿sí? O sea, lo que sería la carga emocional negativa tiene un componente de odio. Pero odio, no es enojo, es odio sin razón. Es diferente porque no hay una palabra para esto. O sea, en la Cábala se define de una manera, Jesús lo hablaba de otra, no hay una palabra para esto, ¿ok? Pero entonces, cuando me atacan y yo acepto el ataque, yo me odio a mí, me odio sin razón a mí. Entonces, quiero que veas en tu drama si te odias a ti por el resultado que estás teniendo. Si te odias a ti por, por no poder dejar de ser una presa. Si te odias a ti porque te victimizan, ¿sí? Y en el otro escenario, yo lo pongo afuera de mí y lo estoy tratando de pelear con eso. En el otro escenario, entonces, yo odio a los demás por cómo me están haciendo sentir. Ajá. Sigue siendo un problema emocional, ¿no? De vibración. ¿Ok? Y entonces, cuando yo me odio a mí, ¿a quién tengo que perdonar? A mí, ¿no? ¿Sí? Y cuando yo odio al otro, ¿a quién tengo que perdonar? A los demás. Y de todas maneras usamos el arrepentimiento. O sea, con las tres herramientas que nos dio Jesús es suficiente para todo lo que quiera. Y el arrepentimiento, que es corregir mi camino. ¿Ok? ¿Cómo corrijo mi camino? Si yo ya veo que peleé con él y no les puedo ganar y regresa y entonces otro, la única manera de ganar una guerra es no peleándola, ¿no? Bueno, entonces en el perdón vimos como el protocolo para perdonar, ¿sí? Y luego vimos la semana pasada el protocolo para dejar de ser el cazador, ¿sí? Y entonces hay que entender lo que yo doy, recibo. Entonces, yo primero tengo que analizar si hay una energía en mí que yo estoy dando que se me está regresando. Y en la parte del arrepentimiento yo corrijo mi camino. Casi nadie hace eso, ¿no? O sea, casi nadie se le ocurre corregir su camino. O sea, nos quedamos como en la pelea, ¿no? Eso es súper interesante. Y entonces, en el arrepentimiento lo vimos en la semana que lo hicimos, el arrepentimiento, en función de desearle bien al mundo, desearle bien a los demás y desearle bien a, este, a, pues a nuestro núcleo cercano, ¿no? Orando por ellos, ¿ok? Y entonces doy eso y recibo un poquito de regreso. Ok, hoy vamos a ver qué pasa si el autoodio es lo que está haciendo que mi vida no cambie, ¿no? Y entonces en el autoodio me mandaron energía y yo todo el tiempo estoy en no me merezco, no puedo. Todo esto es autoodio, ¿eh? No me merezco las cosas, no voy a poder. ¿Para qué lo intento si nunca me sale? No soy importante. Y entonces aquí es como que el causante eres tú y tú sientes que estás fallando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿quién de aquí siente que está fallando? Si se fijan, esto es lo que está impidiendo que llegue pues, el amor a tu vida. Y entonces, como todo, quedamos, necesito renunciar a eso y el arrepentimiento es corrijo, entonces es la decisión de cambiar esa actitud.
¿sí? Entonces, en la decisión de cambiar esa actitud es, yo lo sigo intentando hasta que funcione, ¿no? ¿Sí? Pero esta actitud, ¿qué energía tiene? O sea, tiene una energía completamente diferente a la quedarme estancado, ¿no? ¿Sí? Casi siempre nos quedamos estancados, ¿no? Ahí nos quedamos. Entonces yo renuncio a la idea de que el pasado hace mi futuro, porque eso es lo que hace que se repita, ¿sí? Decido un cambio interno adentro de mí, neutralizo la emoción que está haciendo que no funcione, ajá, y entonces yo busco la razón de por qué no me funcionaba antes. No busco excusas, no busco culpables, no busco enojarme, no busco castigar, ¿ok? Y, y entonces, en el cambio que yo voy a hacer, es en vez de decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Sí? Yo voy a decir, ¿para qué me está pasando? Obviamente, el para qué es amor. O sea, es un increíble amor incondicional e impresionante. ¿Sí? Y el amor, en este caso, estamos trabajando el autodio, ¿sí? Es para que yo me ame, ¿no? Pero como todo, el alma es increíble, o sea, es increíble eso. Hasta es emocionante, ¿no? Porque si estuviéramos en el paraíso y digo, ay, sí me amo, está fácil, ¿no? Pero es bien difícil amarte cuando le hiciste daño a los demás, amarte cuando lo echaste todo a perder, amarte cuando dejaste que todo el mundo te hiciera menos, amarte cuando te pones de tapete, como que sube el nivel, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué parte de mí necesito amar? ¿Por qué me debería de amar yo, no? Y aquí es donde la teoría del uno pues, es increíble, ¿no? Porque paso de un programa, de una manera de operar muy primitiva y empiezo a instalar en mi cabeza un software muy avanzado, ¿sí? Esto lo vamos a ver en el taller de alta vibración, el camino de la alta vibración. Empieza el martes. Acompáñenme, de verdad hay esa profundidad. ¿Por qué? Porque necesitas hacer los ejercicios, o sea, no te puedo dejar a la mitad, entonces tiene que ser un taller, no lo podemos ver todo en un video y en una clase, ¿sí? Pero entonces, este amor de alta vibración es, yo ya tengo que vibrar en amor hacia mí, hacia los demás, hacia el todo, y es un todo, ¿sí? Y entonces te impresionaría decidir que yo, o sea, la, o sea, que tu ego te va a decir, pero ¿por qué te vas a amar si todo te sale mal, no? ¿Por qué te vas a amar si no tienes dinero? ¿Por qué te vas a amar si tienes menos cosas? ¿Por qué te vas a amar si todo te sale mal y todo afuera te dice que no vales, que no sirves, que no eres nadie, que algo está mal contigo, que no eres importante? Y entonces tú le vas a decir al ego, ¡alto! ¿Sí? Porque estás hablando una parte tuya es la esencia divina. ¿Y por qué voy a amar al otro? Porque en el otro también hay una esencia divina, ¿no? ¿Sí? Entonces yo puedo amar a la esencia divina de las personas. O sea, la persona me está haciendo daño, ¿sí? Eh, ¿Yo en qué me estoy concentrando? En cómo es la persona, pero no estoy viendo a profundidad que el creador está en todas las creaciones, ¿sí? Y que hay una energía vital en todos que hace que estemos vivos, ¿no? Entonces yo estoy honrando esta energía, yo estoy honrando
la energía que está en todos, en mí y que está vivo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues tengo que soltar todo el sistema de pensar diferente. O sea, si hay una persona que tú sientes que no tiene una esencia divina, Jesús decía, aléjate de esa persona, ¿sí? Se sacuden las chanclas y te alejas de esa persona. Pero yo te preguntaría, ¿por qué estás ahí? No tendrías por qué estar ahí. Y en este caso, pues es el narcisista, ¿no? Pero entonces al narcisista no lo derrotamos peleando con él, no lo derrotamos. Esta ya es la parte muy práctica. Lo hice muy profundo para llegar a algo tan sencillo. Entonces no se me pierdan. En 3 segundos tenemos cómo se arregla. O sea, el narcisista. Y de hecho hay un artículo neurobiológico donde ya se dieron cuenta que es la única manera de lidiar con un narcisista. Y está bien bonito, ¿no? Porque ¿para qué está el narcisista en mi vida? Para amarme. Le vas a decir, gracias narcisista, me acabas de enseñar a amarme. O sea, eres la bandota, ¿no? En vez de pelear con él, en vez de creerme lo que me está diciendo, me aprendo a amar a mí, ¿sí? Y entonces, en vez de aceptar las mentiras que me envía, en vez de aceptar pelear con él porque me está haciendo menos, me está enseñando una manera diferente de operar, ¿sí? Donde no he despertado a la realidad. O sea, él probablemente creamos que no tiene esencia divina, entonces no es una lucha entre el bien y el mal, ¿sí? Entonces, eh, lo que yo tengo que observar es, me está reflejando que yo soy diferente. O sea, me está enseñando que yo soy diferente. Y que aunque yo no tenga dinero, no tenga poder, no pueda hacer guerra, no pueda destruir el planeta apretándole un botón, ¿sí? Dios, una parte del creador está en mi corazón, ¿sí? ¿Y cómo lo sé? Porque si no, tú no estarías buscando hacer las cosas de la manera correcta, ¿sí? Ellos no buscan hacer las cosas de la manera correcta porque no hay un alma que salvar. Y entonces, el 90% de las personas no están en esa situación, pero nunca falta que enfrente de ti está el que sí. O en esa institución hasta arriba está el que sí. Y entonces, una vez una persona decía, el 1% de las personas controlan al 3% de la humanidad que causa el terror del 100% de la humanidad. Ujú. Y si lo quieres ver ya muy metafísico, pues sería el adversario, ¿no? Satán o el ego o el... ¿Sí? Entonces el ego te está enseñando a que tú te quieras. Y te va a decir, ay, ¿cómo te vas a querer? Pues si no tienes dinero, nadie te quiere, no tienes posesiones, todo lo haces mal. Y tú le vas a decir, yo me voy a querer porque tengo alma, ¿sí? Entonces el ejercicio es muy sencillo. Inhalas, exhalas, ¿sí? Y entonces, cuando tú sientas el autoodio, tú le vas a decir a tu subconsciente, alto, te ordeno que te detengas
y te ordeno que me ames porque soy un alma divina y traigo un propósito para vivir. Soy especial. Yo tengo un propósito divino que vengo a realizar